Queridos amigos y amigas, lo que están a punto de escuchar es un adelanto que no pueden perderse en Mi Verdad Oculta. Bruno enfrenta a Aitana tras ver su beso con Luciano. Bruno confronta a Luciano y Íñigo escucha todo. Aitana duda de sus sentimientos al recordar su pasado. Zacarías revela a Aitana la pérdida de su mascota. Zacarías sospecha de Mateo, y este intenta encubrirse. Todo esto y mucho más a continuación. Ya en la primera parte del avance del capítulo del día de mañana, terminaríamos viendo que el mismo Bruno tendría una conversación con Aitana, luego de haberse percatado del beso que se habrían dado ella y Luciano. Bruno habría interrumpido este momento entre ambos, provocando que Luciano, quien además se encontraba ebrio, se retirara de inmediato sin decir palabra alguna. Entonces Bruno, con calma y firmeza, se acercaría a Aitana para hablar a solas con ella, asegurándole que lo que ha visto no se lo dirá a nadie, ni siquiera a su madre Eloísa, con el fin de protegerla y evitar que ella pierda su trabajo en la casa de los Lizárraga. Bruno, mostrando una actitud comprensiva y empática, le diría que no se preocupe, que él la va a cuidar, que la va a proteger, y que no habrá consecuencias por lo sucedido, dándole a entender que puede confiar en él. Ante estas palabras, Aitana le respondería con un agradecimiento sincero, aunque por dentro se sienta confundida, pues bien sabe que fue ella misma quien provocó ese beso con Luciano. Y aunque parte de ella quisiera olvidar ese instante, hay otra parte que aún guarda resentimiento hacia todos los hermanos Lizárraga, incluyendo al propio Bruno. Ya en la segunda parte del avance, veríamos como Bruno, indignado por lo sucedido la noche anterior, decide confrontar a Luciano en su despacho a la mañana siguiente, cuando éste ya estuviera sobrio. Y es que Bruno no podía quedarse callado después de haber presenciado cómo su hermano se atrevió a besar a Aitana. Justo a ella, cuando hacía unos días, Luciano mismo le había exigido a Bruno que no se acercara a la enfermera de su madre, argumentando que no quería problemas dentro de la familia. Por lo que Bruno ahora sentía que todo eso había sido pura hipocresía, ya que Luciano sí se había acercado, y no solo eso, sino que incluso la había besado. Durante la conversación, Bruno le reclamaría con dureza, exigiéndole explicaciones y señalando que no entendía por qué actuaba así, sabiendo que él mismo le había confesado que a Aitana le gustaba. Mientras esta discusión se llevaba a cabo, Íñigo, sin ser visto, estaría detrás de la puerta escuchándolo todo, enterándose por fin de que Luciano besó a Aitana, una información que consideraría valiosísima, porque de inmediato pensaría en Larisa, la actual novia de Luciano, y en lo que podría pasar si ella se enterara de esa traición. Íñigo se daría cuenta de que ahora tiene en sus manos una herramienta de poder, porque si juega bien sus cartas, podría asegurarse de que Larisa continúe siendo su amante a escondidas, a pesar de su relación con su hermano Luciano. Ya en la tercera parte del avance, terminaríamos viendo que Aitana tendría una conversación telefónica con una amiga que se encuentra en la Ciudad de México. Y durante esta llamada Aitana le confesaría que está confundida por lo que empieza a sentir por Luciano, ya que dentro de ella está naciendo un sentimiento de cariño, incluso de amor, que no debería existir, porque Aitana tiene muy presente su propósito al llegar a la casa de los Lizárraga, que no fue otro más que el de ejecutar su venganza, y por eso mismo no puede permitirse ningún tipo de debilidad emocional, mucho menos por uno de los hombres que, según sus recuerdos, fue uno de los responsables de su sufrimiento en el pasado. Aitana le diría a su amiga que por más conexión sincera que haya sentido en aquel beso con Luciano, su mente se lo impide, porque cada vez que lo mira, revive lo que sucedió años atrás, y no puede dejar de ver en Luciano a uno de los abusadores que marcaron su vida. Sin embargo, lo que Aitana aún no sabe es que sus recuerdos están equivocados, y que Luciano en realidad no tuvo nada que ver con ese daño que ella sufrió, pero hasta ahora, Aitana lo ignora, y por eso se siente atrapada entre lo que su corazón empieza a desear y lo que su mente le exige que recuerde, generando así una batalla interna que la atormenta cada vez más. Ya en la cuarta parte del avance,
terminaríamos viendo que Zacarías tendría una conversación con Aitana, luego de haberle escrito por celular diciéndole que había algo importante que necesitaba contarle, por lo que ambos se reunirían. Y sería ahí donde Zacarías, con tristeza en el rostro, le revelaría a Aitana que su mascota, ese perro que lo había acompañado durante tantos años y que fue parte de su vida desde joven, había fallecido, causando una gran sorpresa y tristeza en Aitana, porque ella, en su pasado cuando aún se hacía llamar Adriana, había conocido a ese perro y recordaba cuánto cariño le tenía a aquel cachorro, que ya en sus últimos días era un perro anciano y noble, por lo que la noticia la impactaría profundamente. Sin embargo, tras compartir ese momento de nostalgia, Aitana cambiaría el tono de la conversación y terminaría advirtiéndole a Zacarías que tenga mucho cuidado, porque entre los 4 hermanos Lizárraga, quien para ella representa el mayor peligro, es Mateo, alguien a quien considera capaz de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, insinuando incluso que la repentina muerte del perro podría no haber sido un accidente, sino algo provocado, lo cual dejaría sorprendido a Zacarías, pues no se habría detenido a pensar en esa posibilidad, y ahora la sospecha sembrada por Aitana comenzaría a generar en él una inquietud difícil de ignorar, dejándolo en una posición de duda respecto a Mateo. En la quinta parte del avance, terminaríamos viendo que Zacarías tendría una conversación directa con Mateo, ya que ambos se encontrarían por casualidad en la cocina de la casa, momento en el que Zacarías aprovecharía para contarle que su perro había perdido la vida de forma repentina, lo cual le resultaba sumamente extraño, porque él creía que el animal estaba completamente sano. No había mostrado señales de enfermedad ni de debilidad severa, por lo que no comprendía cómo había sucedido algo tan inesperado. Y aunque Mateo intentaría justificarse diciéndole que probablemente se debía a la edad avanzada del perro y que era algo que podía pasar en cualquier momento, Zacarías insistiría en que, a pesar de que su mascota ya era mayor, no había motivo aparente para que muriera así de pronto, revelándole entonces que había mandado a hacerle una necropsia, dejando a Mateo completamente sorprendido, ya que él sabía perfectamente que había sido el causante de esa muerte. Y ahora la posibilidad de que lo descubrieran lo inquietaba, sobre todo porque las palabras de Zacarías dejaban entrever que él sospechaba que alguien pudo haber hecho algo intencionalmente, lo que haría que Mateo, en un intento de desviar cualquier sospecha, reaccionara a la defensiva y le reclamara si acaso creía que alguien de la familia sería capaz de hacerle daño a su perro, aunque por dentro empezara a sentir una creciente incomodidad por el riesgo de que Zacarías terminara descubriendo que él fue quien envenenó a su fiel compañero.